Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Alberto Núñez Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente curso la clínica de unidad de cuidados intensivos, específicamente la unidad 3, donde vemos el tema de intervenciones de enfermería en paciente crítico cardiovascular. Este tema va con un objetivo específico, que es aplicar intervenciones de enfermería al paciente crítico con patología cardiovascular. Daremos a conocer distintos subtemas y vamos a conocer e interpretar el trazo electrocardiográfico del paciente en estado crítico. Vamos a especificar las diferencias entre monitorización invasiva y no invasiva. Realizaremos la interpretación de variables hemodinámicas como tensión arterial media, presión venosa central, gasto cardíaco, índice cardíaco, etc. Esto relacionado a los efectos fisiológicos en el paciente. Vamos a administrar y administrar los medicamentos sedantes, vasopresores e inotrópicos de acuerdo a los días correctos y a la meta internacional de seguridad del paciente, que es la número 3. Y de igual manera daremos a conocer las intervenciones de enfermería del paciente con RCP. Estas intervenciones son muy importantes al presentarnos con un paciente que ha tenido alguna parada cardíaca, algún problema cardíaco y haya recibido previamente RCP. Bueno, comenzaremos con lo del trazo electrocardiográfico y nos iremos profundizando en los subtemas. Bueno, comenzamos. Trazo electrocardiográfico del paciente en estado crítico. Si suponemos que vamos a hablar de un trazo electrocardiográfico, debemos saber qué es un electrocardiógrafo. Este es un aparato capaz de detectar y presentar gráficamente la actividad eléctrica del corazón. Consta de un sistema de cables y terminaciones, que son los electrodos, para recoger la actividad eléctrica cardíaca y de un sistema estandarizado de registro que utiliza un papel milimetrado. En el corazón se producen tantos vectores eléctricos como fibras cardíacas que dan lugar a vectores resultantes común. Para cada instante el electrocardiógrafo recoge precisamente dicho vector común, de forma que cada evento del ciclo cardíaco estará representado por una deflexión que serán los resultados de todos los vectores eléctricos que ocurren durante dicho ciclo. Así bien, la actividad eléctrica del corazón se registra desde distintos ángulos o caras. Estas son denominadas las derivaciones. Cada derivación mide la diferencia de potencia entre dos puntos seleccionados y no registra la actividad eléctrica de una pequeña área del miocardio subyacente, sino que recoge todos los eventos eléctricos de la totalidad del ciclo, según sean vistos, desde el sitio seleccionado como la derivación. Los electrodos se podrían colocar en cualquier lugar, pero están estandarizados, es decir, se utilizan en sitios predeterminados para que todos los electrocardiógrafos sean iguales y por tanto comparables. En el electrocardiograma normal se emplean 12 derivaciones, por lo que el mismo evento eléctrico se observa de forma simultánea desde 12 puntos distintos, cada uno de los cuales minimiza los eventos que ocurren en el miocardio más próximo. Deflexiones del electrocardiograma. Las deflexiones que aparecen en el electrocardiograma son el resultado de la descomposición del vector común o resultante de cada evento eléctrico del ciclo cardíaco en un momento determinado en cada una de las derivaciones. Los eventos eléctricos son la despolarización y la repolarización de las aurículas y los ventrículos, de forma que cada ciclo cardíaco da lugar a un complejo independiente y la sucesión de los distintos complejos que conforman el electrocardiograma. Cada complejo está formado por las siguientes deflexiones e intervalos. Tenemos como principal la onda P, que es la despolarización auricular, onda T, que es la repolarización auricular. Esta está incluida en el complejo QRS y no se traduce ni visualiza en el registro.
Tenemos el complejo QRS, que es la despolarización ventricular. Esta consta de 3 ondas. Es la onda Q, onda negativa previa a la primera onda positiva. Onda R, que es la primera onda positiva. Si existe una segunda, se denomina R. La onda S es una onda negativa, pues después de una onda positiva, si existe una segunda, se denomina onda S. Luego tenemos la onda QS, que es un complejo totalmente negativo. Estas ondas son negativas. Y tenemos un punto J, que determina el fin del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Los principales eventos que tenemos en un trazo del electrocardiograma, principalmente en la unidad de cuidados intensivos, en los pacientes cardiovasculares, tenemos las principales patologías, las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas en los pacientes graves depende de dos tipos de factores fundamentales: los mecanismos patógenos intrínsecos de cada arritmia y una serie de factores favorecedores o desencadenantes. Tenemos una clasificación que es con un objetivo didáctico de clasificar las arritmias. Se clasifican por su frecuencia. Tenemos los ritmos lentos, que es menor a 60 latidos por minuto, o bradiarritmias. Tenemos ritmos rápidos mayores a 100 latidos por minuto, o taquiarritmias. También tenemos la clasificación por su ritmicidad, rítmicas y arrítmicas, y por su origen. Clasificación por su origen tenemos supraventriculares, que es del complejo QRS, y ventriculares del complejo QRS ancho. Bloqueos auriculoventriculares o bloqueos AV. Los bloqueos auriculoventriculares son un conjunto de trastornos del sistema de conducción que provocan que el estímulo eléctrico generado en las aurículas sea conducido con retraso o no sea conducido a los ventrículos. Son producidos principalmente por una alteración en el nodo auriculoventricular o en el haz de His. Los bloqueos auriculoventriculares se clasifican en 3 grados dependiendo de su severidad. Tenemos bloqueos auriculoventriculares de primer grado, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, y este a su vez se clasifica en 2. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVID 1, fenómeno de Weinbach, y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que es el MOVID 2. Y como tercero tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo AV completo. Vamos con la primera clasificación, que es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. En el bloqueo AV de primer grado se produce un retraso en paso del estímulo del nodo auriculoventricular o el sistema His-Purkinje, retrasado la aparición del complejo QRS. La alteración característica por el electrocardiograma es la prolongación del intervalo PR mayor a 0.20 segundos con QRS estrecho, de no existir otra alteración. Además, en el bloqueo AV de primer grado no existe interrupción de la conducción AV, por lo que toda onda P es seguida de un complejo QRS, a diferencia de los bloqueos AV de mayor grado. En el bloqueo AV de segundo grado se produce una interrupción discontinua del paso del estímulo de las aurículas a los ventrículos, observándose en el electrocardiograma ondas P no conducidas, es decir, no seguidas de QRS. Y como bien lo mencionamos, tenemos una clasificación en este tipo de bloqueo de segundo grado. La primera clasificación es el bloqueo AV de segundo grado tipo 1, que es el MOVID 1 o Weinbach.
En el bloqueo AB de segundo grado tipo 1 se observa un enlentecimiento progresivo de la conducción auriculoventricular hasta la interrupción del paso del impulso. Y en la segunda clasificación, que es el bloqueo AB de segundo grado MOVID 2, el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 es menos frecuente que los previos y por lo general implica cardiopatía subyacente. Este tipo de bloqueo auriculoventricular se caracteriza por un bloqueo súbito de la conducción AB sin que exista alargamiento del intervalo PR previo. Y como tercer punto tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que es el bloqueo AB completo. El bloqueo auriculoventricular completo se caracteriza por la interrupción completa de la conducción AB. Ningún estímulo generado por la aurícula pasa al ventrículo, por lo que las aurículas y los ventrículos se estimulan cada uno a su ritmo. De igual manera tenemos la disfunción o enfermedad del nodo sinusal. En esta presentamos principalmente tres eventos, que es la arritmia sinusal. Aunque incluimos la arritmia sinusal en esta sección, no es una alteración del nodo sinusal, pues es considerado un ritmo normal o una variación del ritmo sinusal. La arritmia sinusal suele ser un hallazgo frecuente en niños y jóvenes. Normalmente es asintomática y no se asocia a patologías cardíacas. Esta es lo que presentamos normalmente una persona sana, aparentemente en su totalidad. Tenemos una pausa sinusal. La pausa sinusal se incluye dentro de las enfermedades del nodo sinusal. Está ocasionada por la ausencia de generación del impulso eléctrico del nodo sinusal. En el electrocardiograma, la principal característica de la pausa sinusal es el alargamiento del intervalo entre dos ondas P, dando la impresión de que se hace falta un QRS. Y tenemos el síndrome de bradicardia taquicardia. Es otra forma de presentación de la enfermedad del nodo sinusal. Es el síndrome de bradicardia y taquicardia. En esta alteración se observan episodios de bradicardia sinusal seguidos de taquiarritmias, principalmente de fibrilación auricular, aunque también puede aparecer el flúter auricular o taquicardias auriculares. De igual manera tenemos el bloqueo sinoauricular. En los bloqueos sinoauriculares el nodo sinusal genera el estímulo, pero este estímulo no se transmite en las aurículas o se transmite con retraso, por lo que no se generan las ondas P, produciendo una pausa entre las ondas P. Este se clasifica en 3 grados, primero, segundo y tercer grado, y el segundo grado a la vez se clasifican 2 tipos, tipo 1 y tipo 2, se van a mencionar. Bloqueo sinoauricular de primer grado se produce con retraso en la conducción del estímulo a las aurículas. Este no es posible reconocerlo en un electrocardiograma normal. El bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1 Wenbach, que es un acortamiento progresivo del intervalo PP, similar al intervalo en R del bloqueo AB tipo Wenbach, hasta que aparece un intervalo PP. El bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2, en este un intervalo sin onda P que equivale aproximadamente a 2 o 3 veces el intervalo PP previo, pero puede ser también 3 o 4 veces mayor al intervalo previo a la pausa. Y como tercer grado tenemos el bloqueo sinoauricular de tercer grado. Se genera como la ausencia de ondas P con un ritmo de escape. Este tipo de bloqueo no se puede confirmar sin un estudio electrofisiológico. Flúter o aleteo auricular. El flúter o aleteo auricular es una arritmia causada por el circuito de macroentradas en las aurículas, más frecuente en la aurícula derecha, que se autoperpetúa de forma circular en el interior de la misma. Durante el flúter se produce una estimulación auricular con frecuencias muy elevadas, entre 240 y 350 latidos por minuto.
Pero como otras taquicardias supraventriculares, la frecuencia cardíaca o frecuencia ventricular normalmente es menor porque el nodo auriculoventricular no suele tener la capacidad de conducir impulsos al ventrículo con frecuencias tan elevadas. Las características del electrocardiograma del flúter auricular es que tenemos un ritmo con frecuencia cardíaca en torno a divisiones de 300, que son 150 latidos por minuto, 100 latidos por minuto y 75 latidos por minuto. Ausencia de las ondas P. Tenemos ondas F en diente de sierra con frecuencia en torno a 300 latidos por minuto y complejo QRS similares al del electrocardiograma normal, salvo aberrancia. Tenemos el flúter auricular típico. Este se clasifica en dos: flúter típico antihorario y el flúter típico horario. En el antihorario, el estímulo asciende por el septo interauricular hasta el lecho de la aurícula derecha, asciende por la cara anterolateral y completa el circuito pasando entre la válvula tricúspide y la vena cava inferior, llegando al septo nuevamente. Tenemos el flúter típico horario. En el 90% de los pacientes con flúter típico, el estímulo circular en la dirección descrita previamente, pero hasta en un 10% el estímulo recorre dichas estructuras en dirección contraria, o sea, en dirección horaria. Flúter auricular atípico es menos frecuente que el típico, y aunque también se genera por un mecanismo de macroentrada, se produce unas estructuras diferentes a la descrita en el flúter típico. El flúter auricular atípico tiene orígenes menos definidos, a veces secundarios a cirugías cardíacas previas o a procesos de ablación auricular previos. Electrocardiográficamente es más difícil de clasificar, pues la frecuencia cardíaca es más variable y no se observa nítidamente en las ondas F. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular FA es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica, teniendo una prevalencia cercana al 2% de la población en general. Consiste en la aparición de estímulos desorganizados a nivel auricular en torno a 350 y 600 latidos por minuto. En el electrocardiograma, la fibrilación auricular nos presenta que tenemos un intervalo RR totalmente irregulares, la ausencia de ondas P, puede verse ondas pequeñas e irregulares denominadas ondas F de fibrilación, y complejos QRS de morfología similar a los complejos QRS del ritmo sinusal. Taquicardias supraventriculares. Las taquicardias supraventriculares son un grupo de trastornos del ritmo cardíaco en las que al menos es necesaria una estructura situada por encima de las de His para el mantenimiento de la misma. Engloba una serie de alteraciones diferentes, siendo la más frecuente la taquicardia intranodal y la taquicardia por vía accesoria. Incluimos también en la taquicardia articular y la taquicardia sinusal inapropiada y arritmias más raras. Las taquicardias supraventriculares se caracterizan en el electrocardiograma por ser taquicardias irregulares con complejos QRS estrechos y frecuencia cardíaca elevada. Entre las taquicardias supraventriculares tenemos la taquicardia por reentrada en la unión AB o intranodal. Es la más frecuente de las taquicardias supraventriculares paroxísticas en corazones sanos, pudiendo representar el 60% de las mismas. Y también tenemos taquicardia ortodrómica por vía accesoria. El estímulo desciende de los ventrículos por el sistema de conducción
que es el nodo AB y haz de His, y regresa a las aurículas por la vía accesoria. Como los ventrículos son estimulados por el sistema de conducción, el complejo QRS es estrecho. Como clasificación también tenemos la taquicardia sinusal inapropiada. Esta es una taquicardia supraventricular infrecuente producida por un aumento de frecuencia cardíaca a nivel del nodo sinusal en reposo o con esfuerzos ligeros. También tenemos la extrasístoles auriculares. Se caracterizan en el electrocardiograma por la aparición de ondas P aisladas de morfología y eje eléctrico diferente al del ritmo sinusal. Tenemos la taquicardia auricular. La taquicardia auricular es una taquicardia supraventricular con poca frecuencia. Como su nombre sugiere, se origina en el músculo auricular y no precisa del nodo auricular ni de los ventrículos para su mantenimiento.